Nunca pensé que un vestido de lino y una sonrisa sincera me convertirían en blanco de humillación. Pero eso fue exactamente lo que pasó en Charleston. Había viajado 8 horas en megabús con los tobillos hinchados y el corazón lleno de ilusión. El Street Julian Hotel resplandecía con luces tenues y ese olor a jazmín caro que siempre me recordó a las bodas de revista. Mis zapatos me apretaban, pero eso no importaba. Cuando vi a Kayla vestida de novia, con su velo de tul flotando como nube mimada, sentí que todo valía la pena. Caminé hacia ella con cuidado, los tacones resonando sobre el mármol. Le dije, bajito y con cariño, «Hola, mi amor». Y sin dudar, ella me abofeteó. Sí. La novia. En su gran día. Me cruzó la cara con esa mano decorada con anillos prestados. Y encima dijo, «El personal debe ser discreto. Solo sirve el champán». ¿Y quiénes estaban ahí para presenciar la escena? El fotógrafo, que captó todo con flash y cejas arqueadas, un mesero mudo de asombro, y Clarice, mi amiga del banco, que había venido como invitada mía. El salón se quedó en silencio. Solo se oía el burbujeo del champán derramado sobre mi muñeca. Me quedé quieta, como petrificada. No por vergüenza, no. Por incredulidad. ¿De verdad creía ella que iba a quedarme callada? Que esa cachetada era el final y no el principio. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la risita de Kayla cuando alguien dijo, «Ay, parece confundida», como del personal de servicio. Ella se rió. Como si esa fuera mi categoría. Como si yo no hubiera criado sola a Deshaun, trabajado 31 años para ganarme cada peso, y pagado esa boda con mis ahorros. Ahí mismo supe que no era solo una bofetada. Era una declaración de guerra. Y aunque nadie se atrevió a defenderme, aunque mi propio hijo no dijo una sola palabra, yo decidí que no iba a pelear con gritos. No. Yo iba a responder como las mujeres de verdad. Con la ley, la memoria, y un plan. Porque a mí nadie me borra. Me llamo Rochelle Denise Grant, 62 años bien vividos, jubilada de Correos de Savannah, y madre de un hijo al que le di todo. Sí, todo. Mi tiempo, mi paciencia, mis noches sin dormir, y eventualmente, hasta mi casa. Pero cuando Kayla me abofeteó aquel día en Charleston, lo que dolió no fue solo la mejilla, fue la historia que había detrás. 6 meses de silencio. 6 meses desde que Deshaun se fue a vivir con ella a esa casa de Queen Street. 6 meses desde que me dejé convencer de poner el título a nombre de un fideicomiso para la familia, y firmé como quien firma con los ojos cerrados, porque ama. Yo había comprado esa casa con $248,000 en efectivo, producto de décadas de levantarme a las 5 de la mañana y caminar las calles bajo sol y lluvia. No había hipoteca, no había bancos. Era mi legado. Quería que mi hijo empezara su vida sin las cadenas que yo sí tuve que cargar. Kayla, con su sonrisa de revista y modales de manual, me pareció buena para él. Al principio. Cuando se mudaron, pensé que por fin descansaría. Que mi esfuerzo había valido la pena. Pero pronto empezaron las excusas. Las llamadas no devueltas. Los mensajes sin respuesta. Yo me decía, están ocupados con la mudanza, con el amor, con sus vidas. ¿Pero una madre necesita permiso para ser recordada? La casa en Queen Street tenía mi historia en cada rincón. Desde las alfombras que elegí con Clarice, hasta las sillas que mandé tapizar con la tela que Deshaun decía que le gustaba. Me dolía pero no decía nada. Pensaba que si esperaba lo suficiente todo se acomodaría. Y mientras más callaba yo, más cómoda se sentía Kayla en su papel de reina. Reina de una casa que no le costó ni una lágrima. Pero yo conocía ese silencio. Era el mismo que había sentido cuando mi propio padre dejó a mi madre con 3 hijos y una maleta rota. Esa ausencia disfrazada de educación. Solo que esta vez, la historia no iba a repetirse. No conmigo. Ahora que lo pienso con la calma de quien ya no tiembla, los avisos estaban ahí. Deshaun no me llamó para el Día de las Madres. Kayla no respondió cuando le pregunté si necesitaban ayuda con los centros de mesa. Y cuando envié por correo unas cortinas que cosí a mano para la habitación de huéspedes, azul lavanda, con encaje fino como le gustaba a mi mamá, terminaron exhibidas en redes sociales con la etiqueta, estilo reliquia de abuela, directo del baúl de los horrores. Se reían, rieron. Y sí, me dolió.
Pero me quedé en silencio, como tantas veces. Como cuando Deshaun me pidió prestado para el anillo de compromiso, y no me invitaron al momento de la entrega. El día de la boda no fue la primera vez que me sentí fuera de lugar, pero fue la última vez que fingí que no pasaba nada. La bofetada fue solo el broche final de una cadena de desprecios envueltos en cortesía. Después del golpe, alguien comentó al pasar: se ve confundida, como la señora que limpia los baños. Y Kayla soltó una carcajada, aguda, falsa, como la risa de alguien que no conoce el hambre ni el cansancio. Esa risa me hizo más daño que la mano abierta. Me quedé allí, parada como estatua, con el líquido frío del champán escurriéndome por el brazo. Un cosquilleo helado bajaba desde el codo hasta el dorso de la mano. Nadie se movió. Ni un "lo siento", ni un "¿estás bien?". Ni siquiera de Deshaun. Mi hijo, mi sangre. Bajó la mirada como si la vergüenza fuera mía. Ese fue el instante en que supe que algo se había roto. No solo el respeto. Se rompió el hilo invisible que une a una madre con su hijo cuando éste olvida quién lo sostuvo en los días de fiebre. Quién lo escuchó llorar tras su primer despido. Yo lo crié sola. Y ahí estaba él, al lado de la mujer que acababa de borrarme con una risa. Y aún así lo más triste no fue el golpe, fue el silencio que lo siguió. Yo ya me iba. Tenía el bolso colgado del hombro, la dignidad recogida a medias, y el alma como encogida entre costillas. Caminaba sin ver, cruzando el salón con la mirada clavada en el piso de mármol. Fue entonces que escuché mi nombre, suave, pero firme. Rochelle. Me giré y ahí estaba Bernice, mi hermana de iglesia, mi amiga desde los días en que usábamos el mismo perfume barato, y creíamos que los hombres podían cambiar con suficiente fe. Me tomó del brazo con ternura y me arrastró con decisión hacia el baño de damas. Dentro, el aire olía a perfume caro y flores artificiales. Bernice sacó una pañuelita de encaje de su cartera, una que yo le había bordado hacía años, y me la pasó sin decir nada. Me la llevé a la mejilla aún ardiente. Ella no me preguntó, ¿te dolió? No me dijo, qué vergüenza. Solo esperó a que yo respirara. Y cuando vio que el temblor de mis labios empezaba a ceder, dijo lo justo. Rochelle, no dejes que te traten como pelusa. Tú no eres eso. Cuéntame todo. Ahí mismo, frente al espejo, como si estuviéramos de nuevo en la cocina de mi casa tomando café con leche y pan de canela, le conté todo. Desde el cheque de cierre de la casa que pagué con mis ahorros, $6.300 exactos, hasta los muebles que encargué de Atlanta porque Deshaun decía que Kayla quería ambiente refinado. Le conté del sillón gris con patas doradas, de la lámpara de pie que nunca encendieron, y de la lavadora con ciclo delicado porque Kayla no podía lavar a mano. Bernice no interrumpió ni una vez. Solo apretaba mi mano con más fuerza cada vez que sentía que la voz se me quebraba. Cuando terminé, ella me miró con esos ojos que lo han visto todo. El abandono, la pérdida, las traiciones silenciosas. Me dijo: Rochelle, el enemigo no está afuera. Lo traes comiendo en tu mesa. Pero no te preocupes, tú no estás sola. Y por primera vez en esa boda, sentí que no lo estaba. A Bernice le conté todo, sin guardarme nada. Le hablé con acento agudo de cómo, hace apenas un año, cuando Deshaun me llamó emocionado diciendo que él y Kayla habían encontrado la casa perfecta, yo no lo dudé. Mamá, es una oportunidad única, dijo. Solo necesitamos ayuda con los gastos de cierre. Yo tenía ese dinero reservado para un viaje a Lisboa, uno que había planeado durante años. Pero colgué con él y al día siguiente estaba en South Shore Credit Union, firmando el cheque por $6.300. Porque cuando un hijo pide, una madre responde. Así me criaron, así actué. Después vino el salón. Deshaun decía que querían una atmósfera acogedora pero moderna. Yo escuché bien, tienen gusto delicado. Así que de mi cheque de jubilación, aparté $4.700 y lo usé para amueblarles el living. Sillón de lino beige, mesa de centro con base de hierro forjado, estanterías flotantes. Clarice fue conmigo a escoger cada pieza. Todo comprado con ilusión, como si estuviera decorando mi propia sala, pero sin meterme, sin imponer, solo queriendo agradar. Y por si fuera poco, cuando se quejaron del ruido de la lavandería comunitaria, fui yo quien pagó una lavadora secadora de esas compactas,
de carga frontal, con garantía extendida. $1.199 más instalación. Gracias, mamá, dijo Deshaun al recibirla. Kayla solo mandó un emoji. Uno solo. Todo eso se lo conté a Bernice mientras me limpiaba los restos de rímel del borde del ojo. Ella no me miraba con lástima. Me miraba como quien ve un mapa. ¿Y tú crees que ellos no sabían lo que hacías?, me preguntó. Claro que lo sabían. Lo contaban, pero solo cuando les convenía. Esas palabras me taladraron el pecho. Porque sí, era cierto. Yo había dado todo sin exigir nada. Y ahora que lo pensaba, ellos nunca me ofrecieron nada de vuelta. Ni una invitación. Ni un almuerzo. Ni una foto en el refrigerador. Ese fue el momento en que entendí. No era que no me veían. Era que les convenía no verme. Y eso, querida, estaba a punto de cambiar. La primera señal, la que ahora me da hasta vergüenza recordar, fue la Navidad pasada. Esa fue la primera vez que sentí el frío antes de que llegara el invierno. Yo había pasado semanas bordando un edredón a mano. Cada puntada con hilo fuerte y memoria viva. Era un diseño tradicional, el mismo patrón que usaba mi madre en Carolina del Sur. Una pieza que llevaba tiempo, paciencia y corazón. Fui hasta Queen Street personalmente a dejarlo. Kayla ni siquiera me ofreció pasar. Me recibió en la puerta, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, y lo tomó como si fuera una bolsa de supermercado. Gracias, Rochelle, dijo, sin abrirlo, sin mirarlo. Volví a casa con los guantes puestos y los dedos entumecidos por algo más que el frío. Pero no dije nada. No quería incomodar. 3 días después, mientras revisaba Facebook con mi café de la mañana, lo vi. Una historia compartida por una amiga en común. Una foto del edredón extendido en el respaldo de una silla, junto al árbol de Navidad perfectamente decorado. Y el comentario. Otra entrega del baúl vintage de la suegra. Necesitamos un detox decorativo urgente, con un emoji de vómito. Y risas. Risas. Como si mi cariño fuera una broma. Le mostré la publicación a Clarice. Ella apretó los labios, bajó la voz y me dijo: «Eso no es descuido, Rochelle. Eso es desprecio». Y yo, aún así, me negué a creerlo del todo. Me dije, tal vez no le gusta lo artesanal. Tal vez tiene otro estilo. Me inventé excusas para no sentir el golpe completo. Pero ya para entonces, algo se había aflojado por dentro. Una grieta. Un silencio más largo entre llamadas. Deshaun no comentó nada. Ni defendió el regalo. Ni mencionó la publicación. Como si no hubiera pasado nada. Como si esa humillación pública no mereciera respuesta. Y yo, que había tejido ese edredón con manos cansadas y ojos empañados, me quedé sentada mirando la pantalla del teléfono, y supe que me estaban quitando espacio, hilo por hilo. Pero yo todavía sabía coser. Y también sabía cómo deshacer costuras, si era necesario. En marzo me llegó una notificación de Venmo. No un mensaje, no una llamada. Una solicitud de dinero. Kayla me pedía $120 para un brunch familiar. No decía para qué, ni quién iba, ni por qué yo debía pagar. Solo el monto exacto y un emoji de copita de mimosa. Ni siquiera me habían invitado. Ese brunch ni siquiera lo supe hasta que vi la publicación. Estaban ella, Deshaun, 2 parejas más, todos en una terraza soleada con platos de colores, brindando. Domingo con la verdadera familia, decía el pie de foto. ¿Y yo? Yo había estado en la iglesia, organizando la colecta de alimentos para Pascua. Cuando vi la foto, sentí que me faltaba el aire, no por el dinero, porque $120 no me quitan el pan, sino por el descaro. Por esa palabra, verdadera. Pensé en rechazar la solicitud en silencio, y listo. Pero apenas lo hice, no pasaron ni 5 minutos cuando me llegó un mensaje de Deshaun. Corto, seco. Solo págalo, mamá. Kei está bajo mucha presión con lo del matrimonio. Solo págalo. Como si fuera un recibo automático. Como si yo no tuviera derecho a decir que no. No me preguntó cómo estaba, si había recibido la invitación, porque no la hubo. No me dijo gracias, solo exigió. Y lo peor fue ese. Kei está bajo presión, como si la presión de planear una boda justificara borrar a quien ayudó a pagarla. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con una manta en las piernas, mirando el televisor sin sonido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Deshaun a los 8 años,
cuando le preparaba waffles en su cumpleaños. Me pregunté qué parte de ese niño seguía viva en el hombre que ahora me pedía plata sin respeto. Y ahí entendí que ya no me veían como madre. Me veían como función, la que paga, la que cede, la que no molesta. Pero se equivocaron en una cosa. Rochelle Denise Grant no nació para ser invisible. 2 semanas antes de la boda, intenté actuar como si todo estuviera bien. Hice lo que hacen muchas madres cuando huelen el rechazo pero aún no tienen valor para mirarlo de frente. Insistí. Envié un mensaje confirmando mi asistencia, preguntando si podía llevar un postre, si necesitaban algo de sabana. No recibí respuesta. No un gracias. No un visto. Silencio. Como quien ignora el timbre porque ya sabe quién toca la puerta. Luego, una noche, recibí una notificación del hotel. Su reserva ha sido cancelada. Yo misma había pagado esa habitación con mi tarjeta. $198 con impuestos incluidos. Llamé al St. Julian, pensando que quizá había sido un error. Me atendieron con cortesía de guión. Su reserva fue anulada por solicitud del organizador del evento. No se autorizó reembolso. El organizador. Solo podía ser Deshaun o Kayla. Llamé a Deshaun. Me mandó a buzón. Le escribí un mensaje simple, directo. ¿Por qué cancelaron mi habitación? No respondió. Al día siguiente, vi el grupo de WhatsApp familiar. Uno en el que apenas participaban y del cual yo me aferraba como quien guarda una postal vieja. Había un nuevo mensaje suyo. ¿Alguien puede encargarse de mi mamá? Está estresando a Kay. Encargarse de mi mamá. Como si fuera una molestia, una carga. No dijo ayúdenla, ni pregunten cómo está. No. Encárguense. Como si yo fuera una caja fuera de lugar en su mudanza emocional. Y ese estresa a Kay, ¿desde cuándo respirar se volvió una amenaza? Ese mensaje fue como un portazo en la cara. Cerré el chat, apagué el celular, y me quedé sentada en la penumbra. El boleto de Megabus ya lo tenía. Pero por primera vez en mi vida me pregunté si debía usarlo. No por miedo ni por orgullo, sino por respeto a mí misma. Pero entonces recordé una cosa. Yo no iba a esa boda por ellos. Iba a mirarles a los ojos. A que me vieran bien. A que supieran que la madre que criaron para ser conveniente ahora venía a decir basta. Después de la bofetada, no hubo gritos. Ni un murmullo de asombro, ni un ¿qué fue eso? El salón entero se quedó como congelado. Yo me quedé ahí, la copa aún en la mano, el líquido espumoso chorreándome por el brazo y la muñeca. Era champán caro. Me lo dijeron después, pero en ese momento me sabía a vinagre. Sentí la mirada de todos clavarse en mí, como si esperaran que hiciera algo. Pero ¿qué hace una mujer cuando el mundo la ve caer y se queda callado? Se endereza. Por dentro, aunque sea. Desde una mesa cercana, una señora de voz baja y peinado perfecto. Luego supe que era la tía de Kayla, susurró. Pensé que era la encargada de la casa. Dicen que es la ama de llaves. Y entonces, como si la corrección viniera de un lugar más justo, el maestro de ceremonias, ese joven alto con voz de locutor, respondió sin titubear. No, señora. Ella es la madre del novio. La frase quedó suspendida en el aire como ceniza caliente. Fue como si alguien hubiera soltado una bomba de vergüenza en medio del salón. Se oyó un jadeo, luego un silencio que dolía. Nadie se rió, nadie se disculpó, nadie me ofreció un pañuelo, ni una silla, ni siquiera Deshaun. Vi cómo él bajaba la mirada y se hacía pequeño junto a Kayla, como un niño que prefiere no meterse en líos. Ni una palabra, ni siquiera un gesto. Mi propio hijo. Aquel al que cargué con fiebre en la madrugada. Al que le hice sopa de pollo cuando su primer amor lo dejó. Aquel que prometió nunca dejarme sola. Y ahí estaba yo. Solísima. En medio de una fiesta pagada con mis propios ahorros. Invisible para los invitados. Desechable para la novia. Y al parecer, prescindible para el hijo que crié. Pero no me moví. Me quedé firme. La espalda recta como una columna vieja que se niega a caer. Y aunque nadie lo notó, esa fue la primera vez que yo me despedí. No de ellos. De la mujer que solía aguantarlo todo. Volvimos tarde al apartamento de la hermana de Bernice. Yo no dije mucho en el camino. Ella sí. Murmuraba oraciones entre dientes.
con esa mezcla de rabia y ternura que solo una amiga de verdad puede sostener sin desbordarse. Me ofreció té, pero lo rechacé. Lo único que necesitaba en ese momento era silencio. Y una decisión. Me senté en el sofá de la sala. Abrí mi bolso de cuero. Ese que compré en la feria de otoño de Tybee Island hace como 10 años. Y saqué el sobre que llevaba conmigo desde Savannah. Dentro estaba el documento que había guardado con celo y prudencia. La escritura del fideicomiso revocable. Ese papel que convertía mi regalo de amor en algo que aún podía retirarse. No era rabia lo que sentía. Era claridad. De esa que llega solo cuando la niebla emocional se disipa por fin. Me miré las manos. Aún tenía el brillo pegajoso del champán seco entre los dedos. Fui al baño, me lavé con agua fría. Y mientras el jabón corría por mis palmas, me dije en voz baja: esto no es castigo, es límite. Me senté de nuevo en la sala, y abrí mi libreta de cuero, esa donde anotaba todo: gastos, promesas, fechas. Apunté 3 cosas. 1. Contactar a Clarice el lunes. 2. Revisar la cláusula de reversión de bienes. 3. Dejar de financiar lo que me desvaloriza. Pensé en mi madre, en cómo ella permitió tanto, hasta quedarse sin nada. Me juré de niña que yo no terminaría así. Y sin embargo, ahí estaba yo, sola en una ciudad prestada, con una mejilla aún caliente por la traición, repitiendo ciclos que no me pertenecían. Esa noche, no dormí mucho. Pero dormí en paz, porque había tomado una decisión. No iba a mendigar amor. No iba a suplicar respeto. Y mucho menos, iba a mantener cómoda a una pareja que me quería fuera del cuadro, pero dentro del presupuesto. Porque yo soy Rochelle Dennis Grant. Y a mí no me sacan de mi propia historia. El lunes, a las 8 en punto, yo ya estaba en South Shore Credit Union, con mi blusa de lino blanca bien planchada, el cabello recogido y los documentos en un sobre de Manila. Clarice me recibió con ese abrazo firme que no pregunta, solo sostiene. Me ofreció café, pero yo traía el mío. No necesitaba consuelo, necesitaba acción. Le pasé la escritura. Ella la leyó en silencio, moviendo apenas los labios como quien ora sobre un terreno sagrado. Alzó la vista y me dijo: ¿estás segura, Rochelle? Asentí sin pestañear. Más segura que cuando firmé esto. La propiedad, según lo estipulado, estaba bajo un fideicomiso revocable con mi nombre como beneficiaria principal. Eso quería decir que, mientras no se hubiera hecho un traspaso formal e irrevocable, yo aún tenía control total. Y así lo ejercí. Firmé la revocación de la transferencia como quien cierra una puerta que ya no necesita cruzar. Luego, con Clarice como testigo, programamos la publicación de la venta. $289.000, precio de mercado actualizado. El agente inmobiliario no fue cualquiera. Fue el mismo que me ayudó a comprar esa casa en su momento. Aún recordaba cómo lloré de emoción cuando firmé la compra. Le dije: esta vez no lloro. Esta vez limpio el terreno. La notificación a los ocupantes por supuesto fue legal, certificada. 2 copias, una para Deshaun, otra para Kayla. Por medio de la presente, empezaba la carta. El lenguaje formal, frío, firme. Nada de insultos, nada de rabia. Solo hechos. Cuando terminé todo, Clarice me tomó la mano. ¿Te sientes bien?, me preguntó. Yo sonreí. No sé si es bien. Pero me siento viva. Esa misma tarde, caminé por River Street, como hacía años no lo hacía. El aire olía a sal, a cáscara de limón. Me compré un helado de nuez pecana. No por nostalgia, sino por celebración silenciosa. Porque había algo profundamente hermoso en ver cómo una mujer puede recuperar su terreno, sin levantar la voz, sin ensuciarse las manos, solo usando la tinta de la ley. Y la dignidad que nunca se me cayó. Esa misma noche, sentada en mi comedor con las luces tenues y el ventilador girando lento sobre mi cabeza, abrí mi laptop. No era para ver películas, ni para distraerme, era para hacer memoria. Porque si algo me enseñó la vida en el servicio postal fue que todo se documenta. Todo queda. Y esta historia, por dolorosa que fuera, no iba a quedar al aire. La iba a archivar. Y en orden. Creé una carpeta en Google Drive. Le puse un nombre que nadie más entendería: Grant House Contributions. Porque esa casa,
No era solo ladrillo y pintura moderna. Era mi inversión emocional y financiera. Lo que habían querido borrar yo lo iba a dejar claro. Digital y legalmente. Fui subiendo cada cosa. El recibo del primer cheque de $6.300 con el asunto pago de cierre. La transferencia de $4.700 desde mi cuenta de pensión a la tienda de muebles en Atlanta. La factura de la lavadora con la garantía firmada. Los pagos en Zelle con conceptos que decían regalo para el nuevo hogar, y Kayla dijo que quería este espejo. Y luego vino lo más doloroso, las capturas de pantalla. Esa historia en Instagram donde Kayla se burlaba de mis cortinas. El mensaje donde Deshaun me pedía que me portara bien para no estresar a Kay. Y sí, la parte más cruel, aquel chat grupal donde Kayla me llamaba bagaje emocional que viene con madre incluida. Tomé una pausa. Respiré hondo. Sentí ese nudo antiguo en el estómago que me visita desde niña, cuando veía a mi madre quedarse callada frente a los desplantes de mi abuela. Pero esta vez, no me lo tragué. Lo escribí. Puse una nota al pie en uno de los documentos. Nunca más gratis. Ni en silencio. Cuando terminé, cerré la computadora con un clic firme. Sabía que algún día podrían cuestionar mi decisión. ¿Por qué ahora, Rochelle? ¿Por qué tan fría? Y cuando ese día llegara, yo tendría pruebas. Porque una mujer que aprende a archivar su dolor, también aprende a blindar su paz. Y yo ya no iba a perder la mía por nadie. El martes siguiente, ya no estaba sola en esto. Bernice, como siempre, fue la primera en decir, ¿qué necesitas que haga? Y yo, que siempre había querido cargar todo sola, esta vez no lo dudé. Le dije, necesito que me acompañes a hablar con el pastor, porque en mi comunidad, la iglesia no solo es fe, es testigo, es memoria. Y yo quería que Bethel supiera quién era Rochelle Denise Grant, y por qué estaba reclamando lo que era suyo. Fuimos juntas esa tarde. Pastor Linwood, un hombre de voz suave y mirada firme, nos recibió en su oficina con olor a madera vieja y té de menta. Le conté todo. Desde el préstamo inicial hasta la humillación en la boda. No exageré nada. No edité. Solo HABLE con acento agudo con la verdad en la lengua. Y cuando terminé, él solo dijo, déjame orar contigo. Pero también déjame ayudarte. Me preguntó si podía compartirlo con el comité legal de la iglesia. Asentí. No buscaba escándalo, pero tampoco iba a esconderme. Clarice por su parte habló con su prima, Mia Jenkins, abogada civil con más de 15 años de experiencia. Mia revisó los documentos, las capturas, los contratos. Confirmó que todo estaba en orden. Estás blindada, Rochelle. Pueden llorar, pueden gritar, pero no pueden revertir esto. Y luego estuvo Malcolm, mi ahijado, ese niño que ayudé a criar cuando su madre cayó enferma. Hoy ya hombre, trabaja en mantenimiento y remodelación de interiores. Le pedí que fuera a la casa. Limpia, pinta si hace falta, arregla lo que esté flojo. Vamos a dejar ese lugar como nuevo. Y él fue, sin preguntas. Solo me abrazó antes de salir y me dijo, tía Chele, ya era hora. Me di cuenta ese día que, aunque ellos, Deshaun y Kayla, me habían borrado de su idea de familia, yo aún tenía la mía. No de sangre, pero sí de vida. De memoria. De lealtad. Y con ellos a mi lado, la venta no era venganza. Era restitución. Era justicia en voz baja, pero con eco largo. Ese viernes me senté frente a mi escritorio, respiré hondo, y redacté el mensaje más importante que he escrito en toda mi vida. No era una carta emocional, no llevaba reproches, llevaba hechos, fechas, firma y firmeza. El asunto del correo fue claro. Notificación de desalojo y finalización de ocupación. Adjunté la revocación del fideicomiso, el aviso de venta firmado por la corredora, y el escaneo del contrato original con mi firma intacta. Y en el cuerpo del mensaje, solo una frase. Como la vivienda nunca fue titulada legalmente a nombre de ninguno de ustedes, su residencia concluye el 1 de diciembre. Toda comunicación futura deberá hacerse mediante representación legal. Lo envié a los correos personales de Deshaun y Kayla, con acuse de recibo activado. Luego, cerré la computadora, me levanté, y por primera vez en semanas me serví una copa de vino. No por celebración, por confirmación. Porque cuando una mujer se pone de pie por sí sola, eso también merece ser marcado.
Esa noche, no dormí del todo. Soñé con la casa. No con ellos, no con la boda, sino con la casa. Me vi a mí misma colocando las cortinas que Kayla detestaba, sirviendo café en esas tazas con borde dorado que compré en Charleston en los años 90. Recordé cuando pinté la fachada con Deshaun ayudándome a alcanzar los bordes. Tenía 12 años y quería ganarse $5. Le pagué 10. Y ahora, esa misma casa sería liberada. No solo de su presencia, sino de la sombra de quien se creyó con derecho a todo sin haber puesto nada. Porque el respeto no se exige cuando ya se ha perdido. Se corta. Se limita. Y yo acababa de trazar esa línea. Me dormí al amanecer con el corazón sereno. No por el resultado, sino por el acto. Porque mandar esa notificación no fue crueldad. Fue una declaración de existencia. Yo estaba viva. Yo tenía voz. Y acababa de usarla. El sábado por la mañana, mi teléfono empezó a vibrar como loco. Al principio no lo atendí. Estaba en el jardín trasero, regando mis plantas, cuidando de mis cosas, volviendo a lo mío. Pero al ver el nombre de Deshaun 1, 2, 3 veces, supe que ya habían leído el correo. Primero fue una historia de Instagram. De Kayla, por supuesto. Una foto de la casa con un filtro oscuro, la palabra traición en letras blancas, y el texto: qué triste cuando la familia se convierte en enemiga, tan amarga, tan sola. Y debajo, la etiqueta directa a mi cuenta. Ni siquiera tuvo la decencia de enviarlo en privado. No. Quería espectáculo. Quería que el mundo la viera como víctima. No respondí. Porque ya no juego ese juego. Después vino la llamada de Deshaun. Contesté. No porque se lo debiera, sino porque necesitaba escuchar su voz una vez más con los oídos que ahora sí sabían discernir. Lloraba. No de pena. De susto. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Estás arruinando mi matrimonio. Me quedé en silencio unos segundos. Y luego, con la voz más serena que he tenido en años, le dije: no, bebé. No estoy arruinando nada. Estoy recuperando lo que me pertenece. Estoy poniendo en pausa el daño. Estoy cuidando lo poco que me queda. Él jadeó con acento agudo al otro lado de la línea, como si no pudiera creerlo. Me preguntó si era por la bofetada. Si esto era una represalia. Y por primera vez, solté una leve risa. ¿Tú crees que esto es por una bofetada? No, Deshaun. Esto es por años de silencio, de desdén, de ausencia. Lo de Kayla fue solo el último clavo. Colgó sin despedirse. Y en ese momento entendí algo que quizás debía aceptar antes. Mi hijo ya no era ese niño que me pedía que le revisara los deberes. Era un hombre. Y a veces, los hombres eligen mal. Y hay madres que por amor, deben dejar que vivan con las consecuencias. Porque amar no es permitir. Amar también es soltar. Una semana después, llegó el día del encuentro de negocios en la iglesia. Bethel AME hacía esa reunión cada trimestre, donde se revisaban las actividades, se anunciaban nuevos ministerios, se organizaban ayudas. Esa vez, Deshaun y Kayla tenían pensado presentar su nuevo proyecto, un programa juvenil de liderazgo en comunidad. Lo anunciaron con tanto entusiasmo que hasta Pastor Linwood les cedió los últimos 20 minutos de la agenda. Y claro, ahí estaría todo el mundo. Las hermanas del coro, los diáconos, las madres con sus Biblias marcadas de tanto uso. Yo llegué temprano, con mi libreta negra bajo el brazo y la frente en alto. Bernice se sentó a mi lado, vestida con su traje color coral y los labios apretados. Me miró sin hablar, pero me tomó la mano. Eso fue suficiente. Cuando llegó el turno de Deshaun, él subió al podio con camisa blanca y corbata azul marino. Kayla se quedó sentada en primera fila, sonriente, como si nada en su mundo estuviera desmoronándose. Él agradeció la oportunidad, saludó a los presentes, habló del valor de la familia y de honrar a nuestros mayores. Ahí fue cuando levanté la mano. Pastor Linwood me miró. Asintió. Yo me levanté despacio, caminé hasta el frente sin apuro. ¿Puedo decir unas palabras?, pregunté, aunque ya sabían que las diría igual. Deshaun dio un paso atrás. Kayla bajó la mirada. Y yo comencé. No grité. No temblé. Abrí mi libreta, desplegué el papel legal de la revocación del fideicomiso, y lo leí. Luego conecté mi USB al proyector. En la pantalla de la sala apareció la captura del chat donde Kayla me llamaba:
carga emocional no deseada. Después, otra imagen. El recibo del cheque para el cierre de la casa. El silencio era total. Solo se oía mi voz. Esta es la forma en que se honra a una madre. Esto fue lo que se hizo con mi amor. No acuse con acento agudo. No insulté. Solo mostré. Y cuando terminé miré al pastor y dije, gracias por dejarme hablar. A veces, la dignidad necesita micrófono. La pantalla seguía encendida cuando me retiré del podio. Nadie se movía. Nadie hablaba. Algunos bajaban la mirada, otros asentían con respeto. Pero lo más fuerte fue ver a Deshaun parado ahí, frente a su comunidad, expuesto no por escándalo, sino por evidencia. Bernice, sin decir palabra, sacó su celular y guardó todo en video. No para vengarme, no para subirlo, para tener constancia. Porque cuando una madre dice basta, más de uno intentará tergiversar su historia. Yo ya había vivido suficientes reescrituras de mi valor. Pastor Linwood se acercó, con esa forma suya tan firme pero serena. No me abrazó, no me felicitó, solo me miró con una mezcla de pena y respeto. Y con eso bastó. Porque a veces, lo que uno necesita no es aplauso, es reconocimiento. Y esa noche, lo tuve. Kayla se levantó de su asiento y salió casi corriendo. Llevaba la cara roja, y los ojos encharcados. Algunos pensarán que fue por vergüenza. Pero yo la conozco. Fue por control perdido. Porque nunca pensó que yo hablaría. Que me atrevería. Que me defendería con algo más que silencios. Deshaun no me buscó con la mirada. Se sentó lentamente, y fingió leer el folleto del evento. Como si el papel pudiera esconder la herida de una verdad expuesta. Volví a mi asiento con Bernice, quien me apretó el brazo y susurró, por fin. Y sí, por fin. Por fin alguien decía, esta mujer dio. Esta mujer cuidó. Esta mujer ya no se queda callada. No me aplaudieron de pie. No lo necesitaba. Pero una parte del salón, madres, abuelas, tías, me miraron distinto, como quien ve en otra, lo que aún no se atreven a hacer. Y esa mirada, te juro, vale más que 1000 palabras. Salí del salón sin prisa, con la espalda erguida y el bolso colgando del brazo como escudo de cuero. Afuera, la brisa era suave, y el cielo tenía ese tono violeta que solo aparece cuando una historia se cierra bien. Bernice caminaba a mi lado en silencio. No hacía falta hablar. Ya todo estaba dicho. Antes de llegar al estacionamiento, Pastor Linwood nos alcanzó. Llevaba algo en la mano. Una pequeña caja de terciopelo granate. Me la ofreció sin ceremonia. Esto es suyo, dijo con voz grave. Y no por nostalgia. Por derecho. La abrí ahí mismo, bajo la farola de la iglesia. Era la llave de la casa. Mi casa. Mi hogar, aunque ahora no tuviera nombre ni muebles. Él continuó. Se la entregó Deshaun a mi oficina esta mañana. Dijo que usted sabría qué hacer con ella. Y sí, lo sabía. Porque esa llave ya no abría solo una puerta. Habría una nueva etapa. Una, en la que yo no pediría lugar. Una, donde no suplicaría amor disfrazado de tolerancia. Bernice me miró con una sonrisa leve. ¿Y ahora qué, Rochelle?, preguntó. Y yo, sin pensarlo, respondí. Ahora me voy a casa. A una que no tengo que compartir con quien me desprecia. Porque el respeto, una vez recuperado, no se vuelve a regalar. Y el silencio, cuando se rompe con dignidad, no necesita más ruido. Fin.